extendido el objetivo. Ahora es tomar control de esta isla. Déjame mostrársela acá. Esta isla, aquella isla. Quería una emboscada yo mismo, para yo mismo. Porque el que llegue a ayuda vía helicóptero están abiertos a que lo ataquen. Por zona marítima, igual. Mira el estrecho. Ellos tienen base acá, en Kuwait, en Bahrein, en Qatar. Irán acusa a Estados Unidos de planificar una invasión terrestre. Según medios estadounidenses, el objetivo sería incautar casi 500 kilos de uranio enriquecido de Irán. La información, que cita a altos funcionarios estadounidenses que hablan bajo condición de anonimato, coincide con la llegada a la región de 3.500 soldados y marines adicionales, que el sábado se incorporaron a los 50.000 uniformados que ya Washington tiene en Oriente Medio. La operación, sobre la que Trump aún no ha tomado una decisión, podría alargar la guerra más de lo previsto. En respuesta, un alto mando militar iraní amenazó con una lluvia de fuego, dijo. Como vemos, todo inició con el derrocamiento del régimen. Vamos a liberar a los civiles que están pidiendo por su liberación de este régimen tan criminal, también por la seguridad del mundo. Se dijo que iba a durar 4 semanas o menos este ataque, y como vemos, se ha extendido. Ya casi se cumplen 5 semanas, iniciando hoy. Vamos a ver qué sucede. Contra los soldados que pongan un pie en su territorio. Lo queremos analizar el día de hoy en DW Actualidad en Análisis. Mi nombre es Nicole Gaise y tengo el gusto de saludar a Jesús Núñez Villaverde, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con sede en Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en Deutsche Welle. Según las fuentes consultadas por The Washington Post, las operaciones en Irán podrían implicar incursiones específicas, pero en ningún caso una invasión total, es lo que se dijo. ¿Cuáles serían esos posibles objetivos en Irán y por dónde cree usted que comenzaría esa supuesta invasión? Efectivamente, creo que tiene sentido no utilizar la palabra invasión terrestre. Eso nos recuerda, por ejemplo, el desembarco de Normandía o más recientemente la operación Tormenta del Desierto en Irak, que implicaban a cientos de miles de soldados. En este caso, estaríamos hablando de incursiones terrestres por parte de unidades más o menos numerosas y que, pensando en cuáles pueden ser los objetivos, ya se ha citado esa idea de capturar los alrededor de 450 kilos de uranio altamente enriquecido que estarían ahora mismo en posesión de Irán, pero también se habla de tomar el control de algunas de las islas que están o bien en el estrecho de Hormuz, la isla de Abu Musa o la isla de Tumb, pero también la isla de Har, que es donde se encuentra la principal instalación petrolífera y gasística de Irán. Como vemos, se han añadido nuevos objetivos. Primero era nuestra seguridad mundial y la paz. Derribar el régimen iraní para dar libertad a los ciudadanos de ese país. Ahora se ha extendido el objetivo. Ahora es tomar control de esta isla. Déjame mostrársela acá. Esta isla, aquella isla. Isla Kark. Esta isla. Digamos. Responsable prácticamente del 90% de todas las exportaciones de hidrocarburos que lleva a cabo este país. Por lo tanto, serían objetivos que se han ido mencionando en diferentes ocasiones y quedaría por ver si finalmente se lleva a cabo alguna de esas operaciones y cuál de ellas sería la primera. ¿Y qué tan probable es que Estados Unidos invada esa isla que usted menciona, la isla de Hark? Bueno, si tenemos en cuenta que lo que está haciendo de momento Estados Unidos no ha dado los resultados buscados, que era en primer lugar el derribo del régimen y a partir de ahí su quebrantamiento para que acabara aceptando una rendición incondicional, podemos entender que eso, junto con la acumulación de marines y paracaidistas por parte de Estados Unidos en la zona, todo eso apunta a una previsible escalada. Por lo tanto, desde ese punto de vista, podemos hacer un listado de cuáles podrían ser los objetivos de Estados Unidos, entendiendo que uno de ellos prioritario sería hundir económicamente a Irán.
Luego la toma de la isla de Har, si como decía hay un 90% de todas sus exportaciones concentrado en las instalaciones que allí se encuentran ubicadas, daría a entender que si eso pasa a manos de Estados Unidos, controlando la totalidad de esas instalaciones, podría suponer un impacto brutal para el régimen iraní, buscando precisamente eso, su rendición incondicional. Luego entiendo que es un objetivo prioritario. Y me pregunto si desde el punto de vista estratégico es favorable para Estados Unidos que las invasiones específicas se desarrollen en territorio insular. Claramente el tomar esa isla está Estados Unidos en condiciones de hacerlo tecnológicamente, dada su superioridad militar. Otra cosa es mantener esa toma de ese territorio, apenas 20 kilómetros cuadrados, porque evidentemente se quedaría a una distancia tan corta de la costa iraní que estaría sometido, quienes allí se encuentren, sometidos a todo tipo de represalias y ataques por parte de Irán. Irán se ha preparado, evidentemente. Veamos a qué se refiere el analista aquí. Mira qué tan cerca se pondrían ellos de Irán. Territorio iraníes y la isla. Es difícil. Sería una emboscada yo mismo, para ellos mismos. Porque el que llegue a ayuda vía helicóptero están abiertos a que lo ataquen. Por zona marítima, igual. Mira el estrecho. Ellos tienen base acá, en Kuwait, en Bahrein, en Qatar. Por estas bases han sido atacadas. Entrar por el estrecho Hormuz es complicado también, ya que Irán tiene total control de la entrada. Así que es un acto suicidia para muchos militares. Esta isla tan pequeña, esos ataques de drones, misiles, muy cerca. Continuamos. Para esa contingencia. Estados Unidos ha destruido primero las instalaciones militares que dan protección a las instalaciones petrolíferas que hay en la isla. A partir de ahí, su entrada, con toda la complejidad que tiene una operación anfibia, es considerable, pero no imposible para las fuerzas expedicionarias estadounidenses. Como digo, el problema fundamental sería sostener esa posición durante tiempo, porque Irán tiene más de 1.000 kilómetros de travesía marítima a lo largo del Golfo para poder atacar a cualquiera de los buques que traten de suministrar desde alimentos a munición, a combustible, a las tropas que hayan llegado a la isla. Y además, desde su propio territorio continental, podría atacar sistemáticamente a quienes hayan llegado hasta allí. Evidentemente, podría tener coste económico también para Irán, porque quedarían destruidas parte de esas instalaciones petrolíferas, pero desde el punto de vista militar, creo que Irán podría poner las cosas muy, muy complicadas a Estados Unidos, haciendo insostenible su permanencia en la isla. ¿Y qué otros efectos podría tener una invasión terrestre en este desarrollo del conflicto que ya entra en su quinta semana? Bueno, básicamente podemos entender que también, se han citado, hay varias islas que Irán considera propias, aunque está en disputa con Emiratos Árabes Unidos, fundamentalmente en la zona más concreta del estrecho de Hormuz, y que por lo tanto podrían ser objeto también de incursiones. La victoria, buscando alguna excusa para palestino, y por tanto creo que eso es una dinámica que le lleva a Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, a considerar que está cada vez más cerca de conseguir sus objetivos. Y Trump dice que Irán ya sufrió un cambio de régimen. Si eso realmente fuera así, ¿por qué estaría planificando? Aquí es que viene lo interesante de cómo Donald Trump y sus mentiras y sus engaños a los ciudadanos americanos, de que hubo cambio de régimen, de que este régimen está acabado, de que las bases militares ya no tienen, que le destruimos el 90% de su armamento, de misiles, de drones, etcétera. Un montón de mentiras y basura que ha dicho Donald Trump, la cual todas son inciertas porque usemos el sentido común. ¿Por qué negociarías tú, le pondrías condiciones tú a un país que supuestamente tú dijiste que derrotaste? No es el sentido, ¿verdad que no? Ríndete. ¿A quién? ¿No te han derrotado? Mentiroso ese. Entonces una invasión terrestre? Usted ya adelantaba y decía que fue un error garrafal por parte de Estados Unidos, pero ¿qué argumentos puede usar para llevar a cabo una invasión?
Ese es uno de sus principales problemas, que no está consiguiendo los objetivos ni la victoria que ha anunciado tantas veces. Por el contrario, el régimen iraní, muy debilitado evidentemente, lo que está es radicalizándose todavía más. Entendamos claramente que el nuevo líder supremo, sea cual sea la condición física en la que se encuentre ahora mismo, es un hombre de los Pasdarán, es un hombre de los guardianes de la revolución. Los Pasdarán son ahora mismo el actor político, económico y militar más poderoso de Irán y está en condiciones, con esa radicalidad con la que se está mostrando, de seguir manteniendo de momento el control del país. No ha habido una movilización ciudadana que haya impedido al régimen mantenerse en el poder. Está consiguiendo. Bueno, el objetivo de Estados Unidos era derrocar el régimen para que los civiles y los ciudadanos saldrían a la calle y crear una revolución, una guerra civil para terminar de derrocar a aquellas personas en el poder del régimen. Y como vemos, nada de eso ha sucedido, los planes han sido fallidos y por eso se ha extendido esta guerra, lamentablemente. Dar órdenes operativas para responder a cada uno de los movimientos de Israel y de Estados Unidos, está activando a sus peones. Ahora mismo los hutíes de Ansar Allah desde Yemen están empezando a atacar también a Israel. Es importante porque la entrada de este grupo de terroristas, una proxy de Irán, juega un papel importante porque hay que ver dónde está localizado. Veamos el mapa, el papel que juegan este grupo de armada localizada en esta zona. Yemen, el país, y ellos controlan esta zona, la capital de Sana. El territorio completo es de ellos, pero controlan este puesto importante de este lado, medio oeste y oeste. Perdón, este puesto, un puerto cual ellos controlan, que le da acceso al Mar Rojo. Toda esa zona ya controlan. Y al Mar Rojo. Por lo tanto, de momento el régimen no ha cambiado, más bien se ha radicalizado y hacia donde va Irán es hacia una dictadura militar que difícilmente va a admitir ningún tipo de rendición incondicional como la que le está exigiendo Washington. ¿Y cree que hay alguna forma de que Trump salga de esta guerra presentándola como un éxito? Lo que está haciendo ahora, en la medida en la que se acercan las elecciones de noviembre, y está empezando a ver los efectos negativos de haber cometido este error, tanto entre los simpatizantes MAGA como entre los potenciales votantes que acudan a las urnas el próximo mes de noviembre. Como vemos, la extensión, Donald Trump entró en este conflicto pensando que iba a tener una victoria fácil y rápida, la cual le iba dado un buen visto ante los votantes, los republicanos y los ciudadanos. Pero a extenderse esta guerra le afecta bastante a los republicanos ahora para noviembre y para correr para el 2028. La extensión de este conflicto afecta bastante, ya que la subida de la gasolina, del petróleo, la energía, afecta, sí, yo el ciudadano. Y un ciudadano molesto porque ha perdido poder de adquisición de su dinero, de su salario, se enfadan y perderán influencia de votante a su favor. Y que están viendo cómo los precios aumentan, empezando por el de la gasolina, pero evidentemente también contaminando cualquier otro aspecto de la vida económica. Vimos esta mañana cómo Irán e Israel se bombardearon mutuamente. La guerra continúa, pese a que el presidente de Estados Unidos afirmara poco antes que estaba cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto que ya supera un mes. Recordemos que en Pakistán están reunidos los cancilleres de Turquía, Pakistán, Egipto. Tuvieran en juego los intereses vitales del país. Y evidentemente en este caso no hay ningún Estados Unidos en ninguna guerra en la que no es un intento que está provocando entre los simpatizantes de Donald Trump, porque él les había prometido que no iba a meter a Estados Unidos en ninguna guerra en la que no estuvieran en juego
Es otro punto importante. Promesas incumplidas. Sí, eso es como tú mentarle la madre o la madre a una persona. Una falta de respeto directo a los ciudadanos que votaron y confiaron en él. Y claramente este conflicto a darle la espalda a First, America First, pero América como muestra de una traición directa a los votantes, pues también enfurecido con esta acción de iniciar una nueva guerra y no concluir ninguna de las que prometió que le iba a poner a fin, como la de Ucrania y Rusia, el conflicto de Gaza y los palestinos y Israel. No, él no hizo eso. El más, de hecho, comentó, inició una peor. Irán, Israel, Estados Unidos. Los intereses vitales del país. Y evidentemente en este caso no hay ningún interés vital en juego con la guerra que ha iniciado junto con Israel. Luego, desde ese punto de vista, No hay ningún interés vital. Aquí no, Estados Unidos no tiene ningún interés. La excusa que usaron para la seguridad de Estados Unidos y de todo el mundo, que iraní, la capacidad nuclear que tienen no pone en riesgo a nosotros, Estados Unidos. Pero quiero mostrarle algo. Lo lejos que está Irán, el americano. Recuerde, Irán está acá, Estados Unidos. Si quieren atacar por el este. Ahora vamos, si quieren atacar por el medio oeste. Oeste. Mira qué tan lejos está. Movemos. Difícil. Intentar una amenaza a Irán. Un ataque nuclear, a lo de misil. Movemos. No está en juego nuestra seguridad. necesita de algún modo recuperar esa base de apoyo de simpatizantes y ya digo, según va avanzando el tiempo y se acercan las elecciones de noviembre y sube el precio de la gasolina, se puede encontrar con que muchos potenciales votantes estadounidenses no vayan a las urnas apoyando a los candidatos. Interesante aquí. Dame pausar el video un poco y explicarme un poco. Aquí, a que suba el petróleo, afecta bastante la economía. Eh, Muchos países dependen de petróleo. Estados Unidos y el continente europeo depende, creo que un 13%, un 10% del petróleo que usa acá en el Medio Oriente. Pero hay países importantes que dependen de ello a un 80-70%. Están los países acá, déjame mostrarlo. Mira, aquí un 20% de suministro a nivel mundial. 19 a nivel mundial de gas natural crudo. Pero ven aquí, más del 80% sale del Golfo Pérsico a través del estrecho, tiene como destino mercado asiático, especialmente China e India. ¿Por qué no afectaría a nosotros? Bueno, como vemos aquí, China, India son productores mundiales muy importantes. Tenemos China, la India, Japón. Son países que dependen 80, 70, 90% del petróleo, de electricidad de estos países que transita por el Golfo o el Estrecho Hormuz. Al estar cerrado, estos países están privados de petróleo y energía. ¿Eso qué sucedería con nosotros? ¿Nos afecta a nosotros aquí en América? Claro que sí, claro que sí. Sucedió con Rusia en Ucrania. Y esos países representaban, creo que era Rusia, un 13%, un 15% del suministro de electricidad. Y creo que un 20 o 25% del suministro del gas natural. Como vemos, esto nos afectaría a nosotros. ¿Qué podemos ver? Tal vez una economía peor que el 2022, una repuntada de la inflación, veamos, de la que estimó nuestro salario.
candidatos de Trump, sino todo lo contrario. En definitiva, más problemas para Trump. Antes de irnos, necesito preguntarle por los rebeldes hutíes de Yemen, que entraron finalmente el sábado en este conflicto. Lanzaron el sábado 2 misiles contra Israel, pero además amenazan con cerrar rutas clave en el sur del Mar Rojo. ¿Qué riesgo supone esto para el transporte de petróleo y para el estrecho de Hormuz? Es un riesgo muy real. Cabe recordar que junto a Hezbollah en Líbano o a Hamas en el territorio ocupado palestino, Ansar Allah, los hutíes de Yemen, son también uno de los peones regionales que Irán lleva utilizando desde hace mucho tiempo para intentar frenar a sus enemigos. En este caso, lo que han hecho los hutíes es simplemente una demostración de su capacidad para volver a lanzar misiles contra Israel o para afectar al tráfico en el Mar Rojo, pero todavía no han entrado plenamente en juego en el sentido de que lo que pueden hacer es crear muchísimos problemas para el tráfico marítimo en el estrecho de Bab el-Mandeb, es decir, en la entrada-salida del Mar Rojo. Es así. La entrada de estos grupos, proxy, afecta, porque tomarían control, como yo mostré, su estación estratégica, tomarían control, bueno, acá, que mencioné en la lista, de esta entrada. Está localizado acá, con poder de este puerto. So, tiene la capacidad, ya vemos, de afectar cualquier búnker que esté en la zona, lo cual causaría más estrés, el conflicto, la economía. Impidiendo de ese modo que pueda llegar petróleo y otros productos al canal de Suez y a entrar en el mar Mediterráneo. Por lo tanto, la estrategia que está siguiendo Arabia Saudí de desviar parte de su producción a través del oleoducto este-oeste que desemboca en Yambú, en el pleno Mar Rojo, se podría ver anulada en la medida que los hutíes decidan entrar plenamente con una estrategia de ataques a buques. Como vemos, si sucede esto, ¿qué sucedería? Suez, acá, que hace entrada al mar Mediterráneo para conectarse con Europa. Son una amenaza grande que los Houthi, con este poder de alcance militar que tienen y de misil, juegan un papel importante en poner más atención a este conflicto. Marítimos. No necesitan hundirlos todos. Con que hundan alguno, ya eso envía un mensaje claro que hará que muchos armadores y muchas aseguradoras ya rechacen el cruzar esas aguas. Y eso aumentaría todavía más la repercusión negativa, el impacto económico a escala planetaria que ya está provocando el control iraní del estrecho de Hormuz. Jesús Núñez Villaverde, codirector. Este conflicto va a parar algo, mi gente. Eh, Va a tener efecto en nosotros, así como lo de Ucrania, tal vez peor. Podemos ver los precios del petróleo, voy a mostrarle acá, a $102 el barril. Puede que llegue otro repunte a los 120 y tal vez continúe para arriba. Como vemos el análisis, los Houthi entrando en el territorio del Mar Rojo, Irán con poder en la entrada, la salida, oculta la cosa. Los países que necesitan el petróleo y el costo que tendrán que pagar por él, va a pasar ese, ese coste a nosotros, consumidores. Y esto afectará también, voy a mostrarle acá, los alimentos. ¿Por qué? Dice acá, la FAO estima que el Golfo concentra entre un 20 y un 30% del comercio global de fertilizantes.
Como vemos, nuestro menú de comida, alimento, será afectado. Nos han mentido, nos han engañado, nos vendieron de que esto era algo por nuestra seguridad, la paz mundial, derrocar este régimen, amenaza al mundo. Yo vivo aquí en Estados Unidos, estamos lejos, sí, por supuesto, régimen, pero ahora, ¿qué va a suceder? Alta inflación, tal vez, costos altos, haremos al final nosotros